No tienen como esa esfera de 360 grados. ¿Qué pasó? Vamos a honrar este momento para invitar a que el Señor nos acompañe acá, pero que nos acompañe en presencia. Ay, es tan fácil uno decir Dios lo bendiga, pero no darse cuenta del poder que tiene esa palabra bendición. Saben que desde que Dios me enseñó lo que era la bendición, no me dejé tomar tan a la ligera esa expresión, Dios lo bendiga. ¿Ya lo abriste? Ah, ¿o estás abriendo? No, está acá. ¿Estás metiendo acá? Sí. Dejé de tomarme de manera tan laxa esa expresión, Dios te bendiga. Y la pregunta es, cuando tú dices, Dios te bendiga, ¿por qué lo haces? ¿Qué te lleva a decir a otra persona, Dios te bendiga? Un coloquio, es decir, algo que solemos repetir simplemente, o una muletilla, o una costumbre piadosa, bondadosa, o algo incluso inconsciente. Muchas veces lo hacemos así, pero el Señor me llevó a comprender el verdadero significado de la bendición. Cuando nosotros bendecimos, dime, ¿tú por qué puedes bendecir? ¿Por qué puedes bendecir? ¿Qué creen ustedes? Por ser hijos de Dios podemos bendecir. Los profetas, los sacerdotes. Estamos muy teológicos, Anita. Muy bien. Por amor. Porque quiero que, Por amor podemos bendecir. Sí. porque quiero que esa persona experimente también ese toque y esa presencia de Dios. Por el deseo. Por el amor. Porque somos hijos de Dios. Hay algo más detrás de eso. Hay algo más detrás de eso. Por deseo. Por gratitud. Porque podemos bendecir. Ah, sí. Nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Tú no puedes bendecir si antes no has sido bendecido. Tú no puedes bendecir o bien decir si no tienes una conexión con la fuente que puede extenderse a través de ti y bendecir a otros. Así que tú bendices en virtud de con quien tienes sintonía, y producto de esa sintonía es que tú puedes bendecir. Así que cada vez que digas Dios te bendiga o te bendigo, entiende que es por esa conexión. No lo hagas a la ligera, porque cuando dejes de hacerlo a la ligera, vas a meditar. Aún vas a entrar en una meditación y es ¿qué conexión tengo con Dios para poder bendecir? Y procurarás entonces estar conectado a la fuente de toda bendición, de toda gracia, como bien dijiste, como hijos de Dios, del Padre. Porque si yo, aún a pesar de ser hijo de Dios, recordemos la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo dilapidó todos los bienes, todo el pecunio de su padre. Lo dilapidó, y entre más se alejaba de la casa de su padre, menos podía hacer gala o poder utilizar ese pecunio, esas riquezas que había extraído como herencia de su padre. Entonces, el solo hecho de ser hijos de Dios no nos faculta para bendecir a otros. El solo deseo no me faculta para bendecir a otros. La bendición es inherente a la cercanía y a la sintonía
que yo tenga dentro de la casa de mi Padre. Porque si yo estoy cerca del área de efecto de la bendición, voy a poder extender bendición a otros y ser bendición a los demás. Pero si yo como el hijo pródigo, aún a pesar de las credenciales de ser hijo, a pesar de tener buenos deseos y a pesar de tener fe, no puedo bendecir a otros, porque yo bendigo dependiendo de la cercanía, la sintonía que tenga con Dios. Que Dios te bendiga, tenga por consigo o lleve consigo esa frase, no como muletilla, no como coloquio, no como costumbre, sino como un acto consciente que estoy acercándome a Dios. O si por lo menos sale de mi boca, que me haga consciente que necesito estar más cerca, para que eso realmente se haga material en mi vida y pueda ser testigo que Dios bendice. Porque cuando tú eres testigo que Dios realmente bendice, cuando estás cerca de Él, entonces vas a querer tranquilamente seguir cerca de Él. Y así lo que nosotros llamamos santidad, como algo que es un esfuerzo muy fuerte, muy grande, muy difícil, como algo muy loable, se va a transformar en algo completamente natural. La santidad es proporcional a la forma o a la cercanía que tengas con Dios. Eso es todo. No son actos de grandeza, no son actos de la voluntad. La santidad simplemente es la cercanía que tienes con la santidad. Y si tú estás cerca de la santidad, algo te va a salpicar. Y si te salpica, de eso que te salpica, le puedes salpicar a otro. Y ahí es cuando la iglesia crece, ahí es cuando esto se extiende. No por ti, sino por el que está en ti. Y el que está en ti es grande, y el que está en ti se quiere extender. Y la bendición se extiende a través de ti. Tú eres un agente de la bendición de Dios. Cuando Él dice que somos su cuerpo, significa que somos sus extensiones. Somos el cuerpo de Cristo, entonces, como cuerpo, somos brazos, somos manos, somos dedos, somos ojos. Así que si Dios no bendice, pregúntate, ¿será Dios el problema de Dios o será mi problema? ¿Será mi problema o será de Dios? Cuando Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y si ya sabemos que el deseo de Dios es bendecirnos, ¿de quién es el problema? ¿En quién recae el problema? Si nos acercamos a toda fuente de bendición, la vamos a hallar. Y ojo, yo no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de bendición, que es muy diferente. La bendición trae consigo prosperidad, pero la prosperidad es diferente para una persona o para otra. Para una persona, prosperidad es afrontar y superar debilidades del carácter. Para otras personas, prosperidad es carro, casa y beca. ¿Cuál de las dos personas está equivocada? Ninguna. 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 Por eso dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Así como prospera tu alma, tanto en lo espiritual como en las circunstancias de tu vida. Es el deseo de Dios que lo hagamos. Meditemos en esto para que comprendamos que como creyentes tenemos una responsabilidad con la bendición. Tú eres un agente de obstrucción para la bendición de otro, o eres un facilitador de la bendición que Dios quiere dar a través de ti para otros. Y esto es precioso. Hablaremos de esto más adelante en cierto pasaje del Evangelio que vamos a ver. Entonces simplemente es como un abrebocas para adentrarnos en ese tema. Vamos entonces a honrar la presencia de Dios y asumir que podemos recibir su bendición y que cuando anhelamos de corazón y sabemos que Dios es presencia real, que Dios no es una abstracción de la mente, que Dios no es un deseo
trascendente, inconcluso y abstracto, sino que Dios es un ser real que tiene deseos, que quiere y que tiene un propósito con nosotros. Invitarlo a participar acá y honrar esa presencia va a ser de mucha bendición, pero de la bendición real. Oh Padre, gracias por cada persona, porque sé que no han venido por casualidad, porque aquí no hablamos para beneficio propio, sino para expresar lo que hemos recibido de antemano, porque ha sido de una manera muy sencilla que tú te has presentado a nosotros, Padre. Y Dios, gracias por cada persona que has traído acá, porque cada uno en su singularidad, en su forma de ser, es muy bien amado, Señor. Y tú tienes interés en cada vida. Hoy honramos tu presencia para que conforme a la necesidad de cada uno sea puesto de manifiesto tu bendición, no por quien habla ahora, sino porque simplemente es tu deseo. Y donde se te honra, Señor, tus deseos se hacen reales, se hacen materia. Y gracias, Señor, que no se diga aquí ninguna cosa que no esté de acuerdo a tu voluntad. Si es así, primeramente calle a quien habla en este momento. Mas si es para la edificación de todos, como semillas que crecen y germinan y producen frutos en amor, en servicio, en crecimiento, pues que así sea, Señor, para el beneficio de todos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues bien, seguimos entonces con el Evangelio de Juan. Ya estamos en la recta final, pese a que la recta final en el Evangelio de Juan es la que más dirección toma, ¿cierto? Y es muy prolongado. Por cierto, es el de los evangelios, es el único evangelio que narra ciertos hechos acaecidos en la vida de los apóstoles cuando o posteriormente a la resurrección de nuestro Señor. Y eso hace el Evangelio de Juan muy especial, porque sabemos cómo se comportaba ya nuestro Señor glorificado, en su cuerpo glorificado. Y esto es una perla que nos deja el apóstol Juan muy grande como evidencia de la resurrección de la carne, ¿cierto? Que ya después corroboran muchos testigos cuando estemos en la parte de la pasión. Yo creo que me voy a tomar un tiempo especial, no en narrar el texto como tal, sino hacer como una introducción hacia todo lo que, fuera lo que narran, perdón, los evangelios, todo lo que no dicen los evangelios, pero que se puede constatar históricamente que envuelve la pasión y muerte de nuestro Señor, de ciertos testigos del Imperio Romano, de ciertas cosas que ocurrían en esa época, que no narran los evangelios, pero que nos pueden ayudar mucho a entender la pasión y muerte de nuestro Señor. Incluso hay varios libros que he podido como leer al respecto, desde la parte médica, cómo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo y cómo realmente Él muere es de un ataque al miocardio. Él muere prácticamente porque el miocardio, eso revienta. O sea, Jesús muere del corazón. Él entrega su corazón. La última parte de su cuerpo, la que hace colapsar todo su cuerpo, es su corazón. Ya hablaremos de esto, que es muy interesante, como todos los estudios que se han hecho al respecto. Todo esto se hace, obviamente, apalancados en el testimonio de los evangelios, en el aguasangre que sale cuando el centurión Longinus inserta su lanza en el costado y sale este suero que se produce en ciertas situaciones de trauma. Pero vamos, eso lo hablaremos entonces después. Pero yo sí me voy a tomar como una libertad en ese momento para que hagamos una exposición como de la pasión y muerte, aparte de ir leyendo el texto, que yo creo que sería muy productivo. Lo hice hace algunos años cuando estábamos dando el Evangelio de Mateo, que por cierto nos demoramos un año en hacerlo, vamos más bien como rápido, si es que puede decir rápido. Y yo creo que valió mucho la pena, y como no quedó grabado, entonces pues por lo menos para dejarlo grabado.
por si a alguien le interesa como andar en esa parte de la pasión, o cuando estén haciendo sus meditaciones sobre la pasión de Cristo, entender que es aún más brusco, más dramático y más fuerte de lo que cualquier película de las de antes o la pasión que es tan gráfica nos muestra de cómo ocurrieron las cosas y los eventos de nuestro Señor. Dice, capítulo 12, 31. Sí, señor, aquí lo tengo. Esto. Entonces voy a leerlo desde el 23, pero voy a hacer énfasis en el verso 29. Jesús les contestó diciendo, es llegada la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Ya explicamos digámoslo así, como esta forma ambiental que nuestro Señor utiliza para explicarlo, la muerte del grano y lo que va a dar mucho fruto. El que ama su alma la pierde, pero el que aborrece su alma en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Verso 27. Ahora mi alma se siente turbada. ¿Y qué pues diré? Padre, líbrame de esta hora, mas para esto he venido yo a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y llegó entonces una voz del cielo. Le glorifiqué y de nuevo le glorificaré. Ahora sí, donde habíamos quedado. La muchedumbre que allí estaba y oyó decía que había tronado. Otros decían, le habló un ángel. Verso 30. Jesús respondió y dijo, no por mí se ha dejado oír esta voz, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Bien, y aquí es donde viene, digámoslo, donde empatamos con la charla pasada. Entonces se escucha una voz, y esta es una voz completamente sobrenatural y taumatúrgica, y esta expresión que se escuchó como un trueno es una expresión que los rabinos, o sea, los maestros de Israel, conocían o interpretaban la voz de Dios como la voz de un trueno, ¿ya? Entonces otros, pensando que asumir que esa voz era de Dios es demasiado, entonces dice, no, habló un ángel. ¿Por qué? Porque ciertamente escucharon una voz sobrenatural que dijo, y lo glorificaré de nuevo. Esta es una evidencia, o lo que nosotros llamamos en teología una teofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios, es una manifestación plausible de Dios en la tierra. A eso se le conoce como una teofanía, ¿ya? Y es raro encontrarla a este nivel en el que Dios habla. Solo se sabe de estas teofanías cuando leemos el Éxodo y Dios da los 10 mandamientos y unos ancianos que están ahí, los ancianos de Israel, comienzan a profetizar todos a una misma voz y en un mismo espíritu los 10 mandamientos. Y se asustaron tanto al ver y al escuchar la voz de Dios que le decían, no, Moisés, vaya usted porque a nosotros nos da miedo. Yo cada vez que leo ese pasaje, ¿cómo es posible que se asustaban por eso y mandaron a Moisés? Qué rico escuchar a Dios. Y pues bueno, se asustaron por esa voz de trueno. Es esa misma voz de trueno, a semejanza del Éxodo, que se está dejando escuchar en este momento. Y dice así. Ahora, dice él, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Esta expresión no deja de ser chocante, ¿no? Porque cuando tú lees el príncipe de este mundo, es fuerte esta expresión. ¿Cómo que el príncipe de este mundo? ¿A quién se refieren con el príncipe de este mundo? A Satanás, ¿no? Pero ¿cómo? Si Dios es el dueño de todo, ¿por qué se le adjudica esto, no? Esta palabra, esta expresión, príncipe del mundo, no la introduce Jesucristo. Era una expresión bien conocida
en los círculos de Israel, en los círculos de estudio de la Torá, de la palabra del Antiguo Testamento, era una expresión que se tenía para Satanás, para el adversario. Pero ¿por qué? Y esto es lo importante, ¿por qué príncipe de este mundo? Yo recuerdo que cuando tenía por allá como 10 años, estábamos jugando en una finca y unos amigos de mi padre, una mujer muy religiosa, estaba rezando, eran las 3 de la tarde, estábamos en Semana Santa y dice, bueno niños, todos detengan lo que están haciendo y vámonos a rezar. Y prácticamente esa mujer sacó un flagelo con cara de, dejémoslo ahí, con cara de algo fuerte, y nos introduce a esa habitación y nos sienta a todos, a sus 3 hijos y a mis 3 hermanos, somos 4, a orar en una habitación de esa finquita. Y comienza a decirnos una cantidad de cosas que nosotros no entendíamos, que teníamos que orar por el príncipe de este mundo, que en Semana Santa esto, y nos hacía rezar y rezar y rezar, y un momento en que yo me comencé a mirar con mi hermana menor, y nos empezó a tocar, a coger un ataque de risa impresionante. Un ataque de risa cada que ella vez hablaba, porque ella iba hablando, cerraba los ojos y se mecía, y yo no entendía su piedad o la manera en que lo hacía, y me reía con mi hermanita. Y esa mujer furiosa nos saca de ese lugar y empieza a gritar que nosotros nos íbamos a ir con el príncipe de este mundo, y una cantidad de cosas. Y yo decía, Dios mío, pero ¿quién es el príncipe? No entendía eso. Menos mal lo entendí en ese momento, porque no hubiera dormido por lo menos durante 10 noches. ¿A quién se referían las escrituras con eso? Pero, ¿por qué el príncipe de este mundo? Para comprender esta expresión nos tenemos que retroceder mucho e irnos al libro de Génesis. Es importante. ¿Por qué Génesis? ¿Por qué Génesis? Recuerden que nuestro Señor, Dios dice lo siguiente. Dios dice, y el hombre se enseñoreará ¿de qué? De la tierra. Y se enseñoreará de la tierra. ¿Qué es tener un señorío? Un señorío es proporcional a un principado, a una potestad sobre algo. Tú eres señor de una situación, de una tierra, tú la controlas, tú la administras, tú la manejas. Tú eres el señor de esa tierra. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esto era lo que discutían los rabinos de la época. Ese señorío que es inherente al ser humano, dado por Dios, esa autoridad que Dios le da al ser humano, el ser humano la delega por sus pasiones, por su mente, a aquel al cual le sirve. Entonces, dependiendo a quién le sirvas tú, te haces esclavo de a quien le sirvas. Tu Señor es a quien tú le sirves. Y si tú le sirves al pecado, entonces tienes un Señor. Tu Señor es el Señor del pecado. Tu Señor es el Señor que hace esto. Si tú le sirves a Jesús, a Dios, entonces le puedes decir, Señor, ¿por qué le sirves a Él? Es simplemente cuestión de autoridades. ¿A quién le sirves? ¿A quién reconoces como tu autoridad? Pero aquí hay un problema. Y el problema es que yo puedo delegar mi autoridad o mi señorío sobre esta tierra por ignorancia, por inconsciencia, por actitudes. ¿Ya? Me explico. Si yo, por ejemplo, vivo de mentiras, estafo a las personas, abuso del tiempo de los demás, juego con las personas, no cumplo mis palabras, todo lo que se pueda conllevar esto, quiere decir que yo tengo un Señor. El Señor de la mentira es mi Señor. Es el Señor que yo sirvo. Si mi vida es una vida de asesinato, si mi vida es una vida de engaño, entonces yo tengo un Señor al que le sirvo. Es simplemente eso. Porque yo entrego mi señorío a aquel que es dueño de todas esas cosas y que esas cosas le gustan. Sin darme cuenta, inconscientemente, aún sin decir, yo le sirvo a él, le estoy sirviendo a su propósito. Por lo tanto, se puede decir que estoy bajo su influencia.
Y le conviene a él, perdón, el hecho de que yo no sepa bajo su influencia estoy. ¿Por qué? Porque más fácil lo puedo controlar. Es muy fácil controlar a las personas que no saben quién las controla. ¿Saben que una de los mayores métodos de manipulación que han sido estudiados de vieja data? Estamos hablando de finales de la Primera Guerra Mundial, principios, estamos hablando desde la formación en plena Segunda Guerra Mundial, cuando empieza a desarrollarse todo esto y se empieza a dar como la antesala a un mundo medianamente globalizado. Ya se entendía que el miedo es una herramienta de manipulación grandísima. El temor. Haz temer a un grupo de personas y tienes una herramienta para manipularlos. El temor es una herramienta muy grande de manipulación. Por eso nuestro Señor dice que en el amor perfecto no hay temor. En el amor perfecto no hay temor. Para no ser manipulados por esa gran arma de manipulación. Y entonces muchas veces nosotros nos sometemos a ese reino por el temor. Muchas veces nosotros sin darnos cuenta estamos sometidos y por eso Él llama al príncipe de este mundo. Porque Él tiene un control consciente o inconsciente sobre los seres humanos. Es príncipe de muchos seres humanos que consciente o inconscientemente hacen su voluntad. Por eso los rabinos hablan el príncipe de este mundo. Ajá. Pablo, en ese contexto del que tú hablas, ¿cómo podemos entender entonces cuando se dice en la Biblia el temor de Dios? Porque el temor no es decir, Dios es amor, porque vamos a temer por nuestros enemigos. Buena pregunta. Los judíos, en el idioma hebreo, ya lo hemos dicho aquí algunas veces, el idioma hebreo es un idioma muy precario y arcaico, ¿cierto? Un idioma que se fue desarrollando en un ambiente de pastores y no tiene las sofisticaciones que tiene el griego, por ejemplo. Y en ese orden de ideas y en esa precariedad del lenguaje, la expresión temor de Dios significa tener la conciencia de quién es Dios. Muchas veces le dicen temor reverente, pero incluso esa palabra se aleja mucho de lo que los judíos querían transmitir con ese temor. Ese temor es, sabes que Dios existe y cómo lidias tu vida sabiendo que Dios existe y tiene un propósito contigo. ¿Cómo lidias con eso? La manera en que lidias con eso es el temor de Dios, ¿ya? Conciencia de Dios. Es una conciencia de Dios, pero es una conciencia de un ser en el que hay una reverencia, que tú vas a descubrir que también está en ti, pero mirándolo como espejo a Él. Y ese es el propósito. Entonces, el temor de Dios tiene que ver con eso. Otro problema del idioma hebreo, por ejemplo, vamos a ver en Génesis cuando dice, y me arrepentí de crear al hombre, ¿cierto? La palabra arrepentirse, otras traducciones para facilitarnos la interpretación dice, y a Dios le pesó en el corazón crear al hombre. Porque de arrepentirse a pesar en el corazón hay una distancia lingüística importante, porque arrepentirse es alguien que hizo algo exacto y enmienda sobre la marcha en el camino, pero me pesó en el corazón significa que algo que alguien hizo en contra de su voluntad le dolió y le pesó, pero en el idioma hebreo no tenían la sofisticación como los griegos, por ejemplo, entonces usan la palabra arrepentirse, pero que ellos cuando la leen saben que se refiere a me pesó en el corazón, por eso muchas traducciones te lo acercan así. Entonces tiene que ver mucho con el acercamiento al idioma original. Muy bien. Entonces, entendamos que muchas veces nosotros delegamos ese señorío. Aquí me voy a meter un poco en camisa de 11 varas, pero quiero dejar el espectro cerrado para otro día hablar de este tema. Pero, por ejemplo, cuando en el caso de una posesión, ¿no? Una posesión o cuando una persona está teniendo no vejación,
que es cuando entidades molestan a una persona, es diferente, pero cuando hay una posesión, cuando hay un demonio en una persona, cohabitando en el cuerpo de una persona, generalmente esto ocurre, son casos más bien extremos, esto generalmente ocurre porque esa persona, la potestad que Dios le dio para enseñorearse de la tierra, la delegó. Eso funciona como funciona en derecho los títulos valores. Yo tengo un título valor que me da la potestad de ser dueño de algo y digo, firmo el famoso contrato de las tiras cómicas en que se le vende el alma al diablo. Entonces, lo que Dios me dio de ser señor y dueño acá, yo se lo doy a usted para que usted intervenga acá. Y hago el contrato. Una posición generalmente es un contrato en el que un ser interviene. Y ese contrato puede ser firmado de manera inconsciente. Puede ser firmado de manera inconsciente. No siempre se hace conscientemente, pero es la forma en la que ellos logran entrar y actuar a través de las personas. Pablo, esas entidades solo, o sea, se crean y operan en una persona, o esas entidades van brincando de... Ambas situaciones, se dan en ambas situaciones, o a veces en lugares, ¿no? O en personas. Bien. En lugares como que esa entidad reside ahí, independiente de las personas que pasan. A eso se le conoce como vejación, o como infestación. Cuando algo está infestado, así como cuando tú tienes un pan o algo que tiene moho, ¿cierto? Que está infestado de moho en un lugar determinado. Están ocupando una serie de bacterias, de actividad bacteriana, en un determinado lugar. Eso se conoce como infestación. ¿Ya? Pero cuando es en una persona, estamos hablando de posesión. Cuando es en una situación, es una vejación. Vejación del castellano molestar. Vejar es molestar. Bien, continuemos para cerrar ahí esa caja de Pandora que no va al caso, sino... Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. El príncipe de este mundo será arrojado fuera. ¿Qué quiere decir? Que la potestad que hasta la fecha tenía para intervenir en los asuntos de los hombres no va a ser ya tal, porque va a haber una autoridad que así como aquel seduce las almas de los hombres, va a haber otro más grande que va a seducir las almas de los hombres hacia la libertad. Si hay uno que los seduce a la esclavitud, este otro los seduce a la libertad. Va a haber un cambio de autoridad, un cambio de principado. Por eso dice que el reino de Dios sufre violencia. Cuando dice eso es porque realmente hay una autoridad que se sobrepone a otra. Y el ser humano puede tener realmente ahora una vía hacia su libertad. Ahora, pero entonces es correcto decir que aún Satanás es el príncipe del mundo. Depende de tu título valor, si tú lo delegas o no. Delega cositas. Depende. Las bailas, muchacho. Chancho, te va. Y dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré todos a mí. ¿Qué quiere decir esto? Atraeré todos a mí. Que cualquiera que esté siendo oprimido o que se sienta esclavo de este mundo, ya retiremos la figura del príncipe de este mundo y de las cosas que están en este mundo. Si sentís que lo que hay en este mundo no te llena, si has hecho todo, has hecho todas las cosas, si sentís que hay una insatisfacción en tu vida, tienes un lugar donde mirar. Tienes realmente un lugar al que mirar. Eso es lo que él está diciendo. La cruz en alto no solamente fue o el que él haya sido crucificado en este lugar llamado Gólgota o Calavera, en lo alto, expuesto en lo alto, no solamente tiene una significación de cercanía
sino que este lugar alto significa cualquiera que mire desde lo alto, que está la cruz, está puesta para que todos los que están ahí puedan mirarla y hallar libertad. Y cualquiera que sienta que este mundo no le ha cumplido, tiene algún lugar al que mirar, donde sí le van a cumplir, donde sí va a encontrar una verdadera emancipación o liberación de su espíritu. Cualquiera que sea, que quiera o vea que este mundo no le cumple, que este mundo le quedó mal, que este mundo no es lo que esperaba, hay un lugar de esperanza hacia el que podemos mirar. Hay un lugar donde reside la fuente del propósito y el significado de por qué estás en esta vida y por qué estás en este mundo. Hay un lugar de esperanza al que mirar, y ese lugar no es nunca tarde para nadie. Nunca. En Dios yo he aprendido a comprender lo siguiente, y es que en Dios nunca es tarde. Nunca es tarde. Siempre mirar hacia Dios es el tiempo perfecto. Nunca es tarde. Es que yo me tardé tanto tiempo. Nunca es tarde. Porque cuando tú lo miras a Él, el tiempo y el espacio se hacen cosas del pasado. Cuando realmente lo experimentamos y nos damos cuenta de su trascendencia y en Él hallamos verdadero sentido. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré todos a mí. Esto lo decía indicando de que muerte había de morir, es decir, alto en una cruz, expuesto. Verso 34. La multitud le contestó: nosotros sabemos por la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que el Hijo del Hombre ha de ser levantado? Ellos no entendían como cosa rara las palabras de nuestro Señor y se estaban imaginando que ese levantamiento que Dios iba a hacer del Mesías o de Jesús, que Él estaba hablando sobre sí mismo, ellos pensaban que era que lo iba a ascender al cielo, así como Elías o como Enoc, que lo iba a subir en un carruaje al cielo. Entonces estaban pensando, si el Mesías del Mesías está escrito que va a permanecer con todos nosotros por toda la eternidad, por siempre, y que su reinado será para siempre, entonces, ¿por qué nos está diciendo que será levantado? No entendían. Pero entonces vamos a ver de dónde extraen ellos esta creencia que el Mesías o que el reinado del Mesías iba a ser para siempre. Cuando digo creencia no me refiero a leyenda urbana, sino a algo que se cree y que es real. Vamos, por ejemplo, en el Salmo, si alguien lo quiere leer, Salmo 29, verso del 3 al 9. Si alguien que lo busque. ¿Tú, Manuela? Perfecto. Y alguien que, si me puede ayudar. Salmo 29. La voz de Yahvé sobre las aguas, el Dios de la gloria truena. Es Yahvé sobre las aguas caudalosas. La voz de Yahvé con fuerza, la voz de Yahvé con majestad. La voz de Yahvé desgaja los cedros, desgaja Yahvé los cedros del Líbano. Hace brincar como novito al Líbano, al Sarión como cría de búfalo. Sí. Y otra persona, déjalo ahí. Y otra persona, Isaías 9:6. Estamos viendo los pasajes del Antiguo Testamento que se relacionan con la forma de ellos escuchar las palabras de Jesús, ¿cierto? Ellos confrontaban lo que decía Jesús con las Escrituras, porque ellos las sabían de memoria. Entonces, cuando ellos escuchan la voz de trueno de Dios, ellos inmediatamente relacionan, si es trueno, se van al Antiguo Testamento, a la Torá que ellos conocían y dicen, esta pues la voz del trueno, es Dios el que nos habló. Pero les daba miedo asumir que era Dios, porque si era Dios, entonces era validar a Jesús. Entonces dicen, será un ángel, por eso hacen esa comparación. Hay otros 3 textos del Antiguo Testamento que hablan de la voz del trueno, también hay uno en Isaías. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Salmo 110:4.
¿De quién va a salir? Lo ha jurado Yahvé y Ahí no está. va a retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según la orden de Melquisedec. Tú eres para siempre sacerdote de la misma orden de Melquisedec. Melquisedec, ya hablamos de él anteriormente. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que para ellos también, si vemos Daniel capítulo 7, verso 3, vamos a ver algunos pasajes para que entendamos cómo ellos escuchaban o tomaban las palabras de Jesús. Daniel capítulo 7, verso 13. Del agua surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. Daniel 7:3. No, perdón. 13. Está hablando, ahí empieza la visión de las estatuas, de las bestias y de una piedra y aquel que es como hijo del hombre, y dice él, eso, que va a salir. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Y sigue. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Su reino no tendrá fin, aquel que es como hijo del hombre. Entonces ellos se referían específicamente, si está profetizado sobre Jesús, o sobre el Mesías, que su reino no tendrá fin, usted está diciendo que va a ser levantado, entonces sí va a tener fin hasta que lo levante Dios, hasta que se lo lleve Dios. Esa era la percepción en lo natural de ellos. Hacían una interpretación taxativa. Sí, correcto. O sea, como que él va a venir y se va a quedar acá y nunca se va a ir. Y lo que no entendieron era que iba a pasar eso después de la muerte de él. Claro. Y que iba a habitar eran los corazones del hombre. Y que iba a volver. Pero eso no estaba escrito, eso. El que iba a volver lo dijo Jesús. Exacto. Correcto, muy bien. Dice entonces, la multitud le contestó, nosotros sabemos por la ley que el Mesías permanece para siempre. Ahí les leímos 3 pasajes de la ley. ¿Cómo pues dices tú que el Hijo del Hombre ha de ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Verso 35. Díjoles Jesús, por poco tiempo aún está la luz en medio de vosotros. Caminad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, pues el que camina en tinieblas no sabe por dónde va. Mientras tenéis luz, creed en la luz, para ser hijos de la luz. Esto dijo Jesús, y partiendo se ocultó de ellos. Otra vez desapareció. Él no manifestó claramente su mesianismo, lo dijo con palabras de la Escritura, lo dijo de una manera que para nosotros ahora en retrospectiva es muy clara, pero para ellos todavía no entendían, porque si él decía, yo voy a venir, va a pasar esto, yo voy a ser crucificado, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo del Hombre, en 10 minutos ya lo tenían en Jerusalén y ya lo estaban nombrando rey, y ese no era su trabajo. Entonces por eso Jesús decía esto, pero eso calaba en el corazón de ellos, y posteriormente cuando pasaron todas estas cosas, aquellos que escucharon estas palabras iban a comprenderlo de verdad, y eso fue lo que ocurrió con muchos. Verso 37, ¿verdad? Sí. Aunque había hecho tan grandes milagros en medio de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dice, Señor, ¿quién prestó fe a nuestro mensaje? Y el brazo del Señor, ¿a quién ha sido revelado? Por esto no pudieron creer, porque también había dicho Isaías, Él ha cerrado sus ojos y ha endurecido su corazón, no sea que con sus ojos vean, con su corazón entiendan y se conviertan y los sanen. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él.
Sin embargo, aún muchos de los jefes creyeron en él, o sea, de los principales de los sacerdotes en Israel. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban, temiendo ser excluidos de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esta es como una pericopa que añade Juan explicativa a lo que estaba transcurriendo, y es el hecho que para nosotros es, ¿por qué no decirlo así, chocante también, de ver a Jesús haciendo tantos milagros y proporcional a esos milagros cierta incredulidad que se iba desatando también en su persona, no en los milagros porque eran evidentes, sino en quién era Él y por qué ocurre esto, por qué se produce esto. Entonces Juan aprovecha e introduce dos pasajes del profeta Isaías que están en lo que nosotros conocemos como el siervo de Yahvé o el siervo de Oriente, que se pueden ver desde el capítulo 53 del profeta Isaías, donde se habla de esto. Se habla que serán cegados sus corazones y sus ojos para que viendo no vean y escuchando no escuchen y viendo la situación no entiendan lo que está pasando. Entonces algunos preguntan, entonces Dios predestinó a esas personas a cerrarle el corazón. Y eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo Juan es que el profeta vio el futuro de lo que iba a acontecer cuando el Mesías llegara a esta tierra. Isaías se le permitió ver eso y vio la contradicción de la gloria de Dios frente a la incredulidad del mundo y lo que eso iba a producir. Y la profecía siempre iba a ser eficaz y se iba a cumplir. Se iba a cumplir porque ya Dios conocía lo que iba a ocurrir. Entonces, lo que está haciendo Juan aquí es vindicando la profecía y rubricando efectivamente que lo que se había dicho de Jesús y de su vida efectivamente se estaba cumpliendo a punto cabal. Se estaba cumpliendo a rajatabla todo lo que había sido profetizado del Señor. Sin saber Juan, porque esto lo redactó posteriormente, este evangelio fue redactado posiblemente entre el año 96 después de Cristo y 100, el año 96 a 100 después de Cristo. Ya con el conocimiento de todo lo acontecido, pues es muy fácil redactarlo de esta manera. Pero en el momento ni siquiera el mismo apóstol Juan entendía esto, ni entendía las palabras del profeta Isaías, que se estaba refiriendo al maestro que tenía al frente, al Señor Jesucristo. Todavía no conocía. Estas cosas se entienden de adelante hacia atrás. Entenderlas en el momento presente es complicado, ¿no? Por eso necesitamos la fe. La fe es la capacidad que nosotros tenemos para afrontar cosas que a la fecha no entendemos, pero que en la esperanza de lo que Dios ya nos ha mostrado en su palabra, con esa fe nosotros podemos lidiar con lo incomprensible de una situación incluso dolorosa del momento. La fe es una herramienta a la cual nosotros podemos podemos aferrarnos para poder afrontar situaciones que a la fecha son dolorosas e incomprensibles. Porque la fe es vivir lo que ya tendremos en el futuro como si ya lo tuviéramos ahora. Como si ya lo tuviéramos ahora. Es vivir lo que ya tenemos en potencia en el momento presente. Esa es la verdadera fe. Ese es el que el Evangelio llama el pobre de espíritu. El pobre de espíritu no es un apocado, sino que es alguien que atrapa las promesas de Dios en el momento presente, aún como si ya las estuviera viviendo. Y eso lo llama esperanza, ¿no? Esa es la fe del pobre de espíritu. O sea, del que en hebreo se le llama anawi. Este pasaje nos muestra a nosotros que muchas veces la fe, esto ha ocurrido siempre. En época de nuestro Señor Jesucristo, creer en los dioses del panteón egipcio, creer en los dioses sirios, creer deidades griegas, era muy normal. Ser afín a una deidad era algo completamente normal. Era sano, era normal, era creíble, ¿cierto?
No era algo oprobioso o no traía vergüenza para el creyente. Pero para estos hombres, judíos todos, que empezaron a acercarse a Jesús y al Mesías, acercarse al Señor, cargar con el nombre de Jesús y con el nombre de Mesías y el rechazo de su pueblo, ese repudio era una prueba muy grande. Pero no solo pasa en tiempos de Cristo, eso nos pasa ahora. ¿Quién de nosotros no ha sentido dificultad de expresar la fe? Cuando en diferentes países del mundo, donde constitucionalmente en sus prólogos o introducciones se hace una venia, se hace un guiño a Dios, a la bendición de Dios de esta nación. Pon, por ejemplo, la Constitución o la Carta Magna de los Estados Unidos, también la del Commonwealth de Reino Unido, que se hace alusión a Dios. En la Constitución, por ejemplo, en la reforma que se hizo a la Constitución de Colombia, también sacaron la constituyente del año 91. Se sacó la consagración, se declaró un Estado laico y se sacó la consagración a Dios, a Jesús, por el orden del laicismo. Y donde hablar de Dios cada vez más en cualquier atmósfera, en cualquier ámbito, ya ni siquiera es el científico, ya ni siquiera es el que menos. Créeme que es el que menos. He estado con físicos, he estado entre médicos. Cuando tú vas de UCI en UCI orando por enfermos y hablas con las jefes de enfermeras, con las personas que se especializan en esos cuidados, a través de todas las experiencias que van viviendo los pacientes, me tocó el caso que yo les compartí en COVID allá en el Pablo Tobón, de un staff de médicos allá que les tocó toda la flor de la pandemia, las UCIs llenas del Pablo Tobón, y un hombre con un caso completamente sobrenatural, donde paro cardiorrespiratorio, que eso es igual a muerte. Y este hombre logra despertarse de la muerte. Y estos hombres quedan tan consternados y comienzan a seguir viviendo este tipo de experiencias en pandemia y los hace preguntarse. Aquí hay algo que está pasando, aquí hay vida después de la muerte. Hay una serie de eventos con que ciertas personas, pero hablando con algunos de ese gremio me decían, Pablo, una cosa es lo que yo creo, por lo que he visto, otra cosa es la que hablo con mis colegas, porque entonces resto credibilidad a mi profesión, pero no puedo negar lo que estoy viviendo. Me ha tocado en diferentes ámbitos, y es que hay vergüenza, porque vivimos en un mundo en el que la diosa ciencia, o sea, la diosa comprobación de todo, se volvió eso, una deidad de culto. Y es tan fuerte la influencia sobre nosotros que avergüenza a las personas hablar públicamente de su fe. Y relegan su fe a un ámbito solamente íntimo o familiar. Cuando mi fe yo la convierto en algo completamente íntimo y familiar. Se cumple lo que en el Evangelio de Mateo nuestro Señor hablaba después del Sermón de la Montaña. Nos enciende una lámpara para que esté debajo de la mesa. ¿De qué sirve? Qué rico tú disfrutando con tu luz, qué rico tú disfrutando sabiendo que Dios existe. ¿Y qué tal si yo el día que tuve la experiencia que muchos conocen, me quedo simplemente feliz diciendo, ay Dios, ya puedo descansar, ya sé que existes. Voy a llevar una vida hablando contigo, llevo una vida normal. ¿Y qué tal
si hubiera sido así, me hubiera privado de conocer tantas cosas que puede hacer Dios. Pero ¿y qué tal si sabiendo que Dios existe le compartimos a otros que quieren saber que existe también? Porque están como estuvimos en algún tiempo con las vendas de tantas cosas que tenemos, de tantas capas que tenemos. ¿Y qué tal si esa luz se sigue expandiendo y Dios ilumine más a través de ti? ¿Y qué tal que ya sea tan irresistible para ti expresar a Dios y que muchos lleguen a conocer a ese Dios a través de ti? ¿Cómo crees que se va a sentir tu corazón cuando eso ocurre? Te vas a sentir con un propósito que ninguna profesión, por filantrópica que sea, va a poder suplir. Por más que le ayudes a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, a los enfermos, vas a poder experimentar lo que se siente transmitir algo tan inherente al ser humano como es que nosotros somos espíritu y que Dios es real. La satisfacción que da esto está por fuera del ego, del yo, está por fuera de eso, porque la nutrición del otro es tu nutrición. Así que el egoísmo no tiene sentido en ese camino cuando realmente es con Dios. Y miren que muchos creyeron, pero sintieron el temor del mundo, el temor humano. Yo recuerdo la primera vez que me invitaron a dar una charla, esto fue en el eje cafetero, en una universidad, era la Facultad de Medicina y la de Psicología. Ya les he contado cómo me fue por allá en la de Psicología, y en la de Medicina estábamos ya con unos estudiantes que ya estaban casi en el último semestre. Y yo le decía, bueno, Dios, ¿yo qué les voy a decir? ¿Cómo te presento? Cuando a mí me han enseñado, yo recuerdo unos profesores en la Universidad Bolivariana que decían que le decían en los primeros semestres a los alumnos que creer en Dios era sano y era saludable, que era muy bueno hablar con Dios, y que si un paciente en terapia te dice que habla con Dios, maravilloso, no le increpes eso, no le discutas eso, que eso es muy saludable. Esa esperanza y esa fe y esos ritos, eso es saludable para el ser humano y le sirve como una muletilla. Pero cuando tú escuches que ese Dios le habla, cuidado, que es un síntoma de esquizofrenia. Y lo decían, se lo dieron a algunos de mis amigos, a mis compañeros y a mí también. Era un profesor en especial. Y yo no sabía qué decir allí. Yo simplemente comencé a contarle a estas personas cómo había sido mi vida, a dar mi testimonio y lo que Dios había hecho. Y me atreví a contar incluso milagros que no tienen explicación científica, como ver un hueso crecer, ver ante tus ojos un bulto cancerígeno desaparecer, ver una niña de 15 años con un tumor cerebral tirada en una cama con una quimioterapia ya prolongada, sin pelo, y que Dios en una semana le había quitado el tumor. Ver eso. O ver una persona que estaba a punto de suicidarse y que escucha una voz que le dice que su vida tiene un sentido y cambiar por completo. O ver un hombre que Dios le habló cuando iba a matar a alguien porque a él le pagaban por hacer eso, escucha una voz y su vida le cambió por completo. Y Dios ilumina su vida y él ahora se dedicó a iluminar la de otros. Y saben, me sorprendió porque en el momento en que decimos, bueno, si alguien tiene alguna necesidad, pase al frente para hacer una oración, todos pasaron al frente. Y tenemos un prejuicio muchas veces con eso. No te preocupes a quién tienes al frente si le tienes que hablar de Dios. Porque la necesidad de Dios es inherente al ser humano. Haya estudiado lo que haya estudiado. Recuerdo que a mí me gustaba mucho leer sobre física. Yo leía mucho física teórica. Tomé esa
digámoslo así, como eso de mi papá. Él llevaba libros a la casa de física teórica, física cuántica, teorías de la física, y yo me devoraba esos libros, se los pedía y no estudiaba mi carrera en ese tiempo, que era Derecho, sino que me dedicaba a leer esos libros de física. Y yo estudiaba física porque quería entender la realidad, qué es esto que estamos viviendo. Detrás de una persona que está estudiando esto es porque hay un buscador de la verdad. Hay un buscador de la verdad. Y donde hay un buscador de la verdad real, hay una persona que en potencia quiere escuchar de Dios. Hay un trabajo implícito del Espíritu Santo en él porque quiere encontrar. Y el espíritu humano está diseñado para sintonizar con la verdad. El espíritu humano no es tan ciego como nosotros pensamos. El espíritu humano huele la verdad. El espíritu humano huele la esencia. Huele, saborea cuando está escuchando algo que es real, cuando tiene atisbos de verdad. Eso se siente. Es como cuando uno va pasando por una panadería y hay un ventilador y huele a pan y uno dice, aquí yo me huele a pan y voy a entrar. Eso se siente, eso se experimenta. Porque la verdad es así. Que la verdad sea chocante es otro problema con el que tengo que lidiar. Pero para mí lidiar con la idea de Jesús fue chocante al principio. Yo choqué, yo impacté, porque yo tenía todo un acervo de conocimientos de un montón de religiones y de cosas. Pero cuando choqué, cuando entré con Cristo, tuve que confrontar una cantidad de cosas que creía, que asumía. Y el paciente, pero me olía pan, y como me olía pan, yo seguía comiendo. Y entre tanto me iba hartando de ese pan y seguía comiendo lo que realmente no me había alimentado, pues lo iba desechando. No denigrando de aquello, no juzgándome la vida que había llevado, no juzgando a los que creen igual como yo he creído o como había creído, sino entendiendo que hay cosas que alimentan, otras que no. Pero que el Espíritu desea eso. O sea, no te importe quién tienes al frente para hacer luz. No te importe eso. Porque ese temor al mundo puede estar privando a una persona de experimentar un gran milagro. Yo les he contado muchas veces este caso tan impresionante de esta mujer, la esposa de este profesor de una universidad pública de acá. Era declarado ateo, no sé cómo se declaró un ateo, pero era declarado ateo, y llevaba a sus estudiantes a esto en su facultad. Y su esposa tiene un encuentro con Dios, sabe que Dios existe y ora porque su esposo también conozca esa verdad y la deguste. Porque qué tristeza tú disfrutar de un tesoro y en tu casa otra persona no sabiendo que existe ese tesoro. Eso debe ser duro, ese yugo desigual debe ser muy complejo. Y esta mujer ora y ora por su esposo, fueron años orando por él. Y este hombre un día se levanta, él tenía un tratamiento, él había perdido varias piezas dentales y su esposa había escuchado que Dios hacía milagros también, no solamente que Dios existía. Dijo, bueno, Dios, que esta sea una forma de que mi esposo crea en ti. Sánale su dentadura. Al otro día, él se despierta con piezas dentales nuevas. Y este hombre tuvo una confrontación muy dura y ella decía que lo más duro para él no fue aceptar que Dios era real, sino cómo se retractaba de todo lo que había enseñado cuando ya tenía una posición importante en esta universidad y ya tenía ciertas personas y alumnos que le seguían y lo utilizaban a él como quien les enseñaba a pensar verdaderamente. ¿Cómo hacía? Y cayó en una gran vergüenza. Pablo, yo quiero contar ahí un testimonio muy lindo. Cuando yo conocí a mi novio, él me decía, si Dios no se demuestra con números es porque Él no existe. Entonces un día estábamos hablando de la circunferencia, pues en una de esas conversaciones profundas, y él me dijo, la circunferencia es infinita. Y yo le dije, pasen esa hoja y vengan a la recorto, métasela al bolsillo, es infinita.
Entonces él me decía, ¿cómo así? Yo le decía, sus matemáticas son un acto de fe, y cuando ustedes se declaran actos radicales es que sencillamente les da miedo creer que existe algo mucho más de lo que se pueda demostrar. O sea, es tanto el egoísmo que, digamos, esas personas guardan en su corazón ese miedo tan grande de conocer que Dios existe, que son como los que saben que existe, hacen los milagros, pero usted quiere ser allá y no me toque a mí. No me toque mi razón, no me toque mi verdad. Y son las personas que lo que es ahorita supuestamente le enseñan a uno a pensar en la verdad, pero son personas como que saben que existe de tal manera que lo niegan, pero por ese miedo, como a creer que de verdad está ahí. Gracias. Yo creo que la mejor manera de abordar la verdad es, lo hemos dicho aquí muchas veces, es quien busca la verdad no quiere tener la razón, quien busca la verdad simplemente quiere la verdad. Y ahí está. Y los números hablan de Dios también. Hay grandes matemáticos, los grandes matemáticos, todos eran creyentes, empezando por los pitagóricos, que a través de las matemáticas deducían que había un mundo trascendente, ¿no? Empezando por ahí, terminando en muchos. La misma secuencia Fibonacci, hay muchos que ven. Bueno, pero no nos vamos por ese lado. Pablo, esa fue la que se arrepintió de haber pedido tanto porque se le esperó perder el esposo. No, ese es otro. Ese es otro caso. Esa es otra. Ese es otro caso. Que estuvo aquí con nosotros, nos acompañó. Entonces, esto, y para él fue una gran vergüenza, y esto mismo puede pasar. Nosotros lo leemos en el Evangelio, pero es que yo lo quiero traer a la vida práctica. Y es que no es fácil hablar de Dios en este tiempo. Ahora, gracias. Ahora, hablar de tu fe es ofensivo. Ahora, hablar de Jesús eso ofende a otra persona. No, respétame, yo te respeto, respétame. Ahora, iluminar es ofensivo. Ahora, decir yo creo en Dios ofende a otras personas. Es ofensivo. Miren, cada vez somos minoría. Parecemos muchos, pero no realmente. Somos minoría. Somos un remanente. Porque la verdad, en un mundo contemporáneo, relativizado hasta el extremo, es precisamente el ataque a la verdad. La relatividad de la vida es un ataque a que existe una verdad. Si todo es relativo, no existe una verdad. No estoy hablando de la relatividad de Einstein, no es otra cosa. Alto, bajo. Alto, bajo, oscuro y... Muy bien. Entonces, pensemos en qué momento nosotros nos sentimos avergonzados de lo que creemos y cómo enfrentamos eso. Si nos da vergüenza la fe, porque cada vez estamos más acorralados. Conozco muchos que dicen, yo vivo con Dios mi intimidad, pero en otros espacios nadie ni se imagina. Y llamaríamos a esta persona una persona prudente. Yo le llamaría a otra cosa, ¿no? Yo le llamaría cobarde. La lámpara debajo de la... Sí. A mí me pasa que la gente, pues algunas personas que conozco aceptan como el concepto de Dios como algo superior a nosotros, pero al momento de hablar de Jesús, ahí sí les brinca todo. Y como que hay mucho choque en un solo camino, pues porque uno solo que hay tantas culturas, porque uno solo si somos tan diferentes todos, porque uno solo si en China y en la India creen otras cosas. Ahí sí encuentro confrontación y mucha resistencia. Y la vas a encontrar siempre, porque esa parte no nos corresponde a nosotros. Eso es lo bonito, que Dios no nos pide a nosotros, vayan, conviertan, pero no, esa petición es tonto, ¿no? Simplemente hablas de lo que conoces y el Espíritu es el que guía a las personas. Tú eres un sembrador y el Espíritu es el que se encarga de mostrar, guiar hacia las personas la verdad. Él dijo, yo les enviaré mi Espíritu y el Espíritu les guiará hacia toda la verdad. O sea, eso es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando yo comienzo a hacer el trabajo del Espíritu Santo es cuando comienzo a afectar el camino de descubrimiento de la verdad del otro, ¿cierto? Y las personas van a llegar, y van a llegar hasta donde ellos lo permitan de Dios revelar. Con imposición de la verdad. Sí. Cuando te intentas imponer tu verdad, tú sabes que es verdad.
Cuando le intentas imponer es donde encuentras resistencia. Claro. Cuando tú simplemente cuentas tu verdad, que es diferente a imponerla, ahí es donde el espíritu Actúa más fácil, porque él está haciendo tu trabajo y tú el tuyo, y no se están pisando las mangueras como decimos vulgarmente. Es el espíritu el que nos convence a nosotros de juicio, justicia y pecado. Es el espíritu, no es otra persona con un megáfono. Es el espíritu. No, cuando hacemos el trabajo del espíritu nos vamos a cargar. Cuando dejamos que el espíritu haga su trabajo, vamos a sentir que la obra fructifica y fluye. Esa es una bendición, ver cómo esto es sencillo. Tampoco nos vamos a cargar si una persona resiste, porque todos lo hicimos en algún momento. Yo también resistí a Jesús mucho tiempo, viendo milagros y lo seguía resistiendo. Me llamaba y lo seguía resistiendo. Y decía, pero no, eso no puede ser así, esto no me parece. Y Dios entiende que a nosotros no les parezca un montón de cosas y con paciencia nos sigue revelando. Pero la verdad, hay una diferencia. La manera en que nosotros como seres humanos, y no quiero ponerme filosófico, es entendemos o comprendemos la realidad, pues es a través de la razón. La razón es una herramienta fiel y eficaz para conocer nuestro entorno, medirlo y poder racionalizarlo y ubicarnos, ¿no? La razón es una herramienta que Dios nos entregó. Pero la verdad, cuando hablo de verdad en mayúscula, no en minúscula, como pequeñas verdades o el entorno o las causalidades de la vida, método científico, sino la verdad como tal, que es algo más trascendente y más profundo, solo llega al ser humano por revelación. La verdad se recibe por revelación. La realidad se entiende por medio de la razón, pero la verdad es por revelación. Y la revelación, ninguno de nosotros es un agente de revelación. Yo no puedo revelar la verdad. Nadie puede revelar la verdad. Solo quien es verdad. Solo quien está en ella. Pero sí podemos ser instrumentos. Somos instrumentos de la verdad, pero no somos la verdad, somos transmisores. Pero esa verdad que puede salir a través de un instrumento solamente resuena en una persona por el Espíritu Santo, no por la persona misma que lo está haciendo, sino por el Espíritu. Es el Espíritu el que hace esa traducción al corazón. Esto es maravilloso. Pero según eso, entonces, son muy pocos los que tienen la verdad y los que disfrutan del Espíritu. Es verdad. Porque entonces, si somos yo pocos. quiero, y no llega al Espíritu, entonces es porque a veces pensamos que el Señor no me quiere ayudar. Porque mira que acabas de decir que entonces es una revelación. La verdad es un acto, lo que estoy hablando es como una abstracción, ¿ya? A ver, me explico. Cuando nosotros hablamos, listo, tú sabes que el agua moja porque te mojaste, ¿cierto? Eso es una verdad, o la ley gravitacional porque te la enseñaron, o sabes sobre el cuerpo humano, sobre cualquier saber, porque tienes una herramienta que se llama razón que te da a entender la realidad, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de la verdad espiritual, de la verdad trascendente, no se puede acceder por el mecanismo de la razón o de los sentidos. Yo no puedo acceder a la verdad de Cristo por los sentidos, sino revelación. ¿Qué quiere decir? Revelación, para hacerlo más gráfico, es de allá hacia acá. La manera de nosotros comprender la realidad como el agua moja y lo que estoy hablando es de acá hacia allá. Yo comprendo a través de la razón de acá hacia acá y comprendo dónde estoy ubicado. Pero para comprender la verdad de nuestro propósito en este mundo, de por qué estamos acá, de quién es Dios, eso es revelado. Eso es revelado. A eso es lo que me estoy refiriendo. Que cuando yo hablo de verdad es un acto de revelación, es que Dios nos lo entrega. Dios nos dice, es esto. Pero a unos pocos. A los que quieran. A los que quieran. A los que quieran. No. Sí, claro. Claro que sí. A los que quieran. Lo que pasa es que las personas no quieren. Yo quiero. Y entonces, Nada. nada. Pero ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es esa revelación? ¿Cuál revelación? La de Jesucristo, que era la del Espíritu Santo. ¿Tú crees que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó? Sí,
pues eso es lo que toda la vida no siempre se ha dicho, la verdad, pues. ¿Pero se ha dicho o lo crees? Sí, pues, no sé. Y ahí hay un problema. No, pero la duda es muy sana, la duda es sana, porque la duda es el intervalo entre no creer y creer, ¿ya? Entonces, ya entiendo el porqué de tu pregunta. El problema con la verdad somos nosotros, no con el que Dios no la entregue. Dios ya ofreció a su Hijo, Dios ya la entregó. ¿Quieres tener ese acceso? Simplemente cree que así es y cosas van a comenzar a pasar conforme a ese creer. Ahora bien, ¿qué es lo que quieres que te suceda a ti? Dime qué quieres que te suceda a ti. Después de esto, tú dices, yo creo en esto, ¿qué quieres o qué crees que te va a suceder por esa fe? Dime. Milagros. Uh-huh. Eso quiero. Muy bien. Bien. Ahorita vamos a hablar por eso. Y vas a ver que tienes la revelación. Vas a ver que tienes la revelación porque crees. El hecho de que estés esperando y quieras algo es porque hay fe. O sea, tú tienes la revelación porque hay fe, si no, no estarías acá. No estarías acá porque sentirías que estás perdiendo el tiempo. Pero sabes que hay algo que puede pasar. Y esa expectación es la traducción de la fe. Y en quien hay expectación de que algo pueda pasar, significa que hay fe. Y en quien hay fe, hay milagro. Siempre hay milagro. O sea, que tienes la revelación. Lo que pasa es que no sé qué expectativa tienes de la revelación. Ahora entiendo, es que ocurra un milagro, ¿no? Para que esa fe se perfeccione. Pues estamos a puertas de eso, porque lo he visto y sé que así va a ser. Entonces, pero sí tienes la revelación, ¿no? Por eso estás acá, la tienes y vas a gozar de ella. ¿Quién no tiene la revelación? ¿O por qué no tenemos la revelación? Porque nos oponemos a que la verdad sea de una manera. Yo no quiero que exista un Dios, yo quiero que exista una fuerza cósmica que todo lo dirige. Y no quiero que Dios tenga sentimientos y que Dios tenga eso. Y cuando me dicen eso lo rechazo. Están rechazando la verdad. O cuando Jesús les decía, ¿ustedes por qué me rechazan? Estaban rechazando la verdad. Es exactamente lo mismo. Estamos muy filosóficos hoy. ¿Qué nos pasa pues acá? Pablo, cuando la gente dice es que porque hay guerras, porque hay hambre, porque hay esto, si hay Dios, ¿por qué todo esto? ¿Por qué lo permite? Entonces, ahí es donde están poniendo como esa oposición a Dios, aunque como pasa todo esto, entonces no hay Dios. Claro. Ese es un argumento que yo mismo utilicé. Yo recuerdo cuando estaba con mis amigos orando en el parque, yo decía simplemente, no, Dios, si tú existes, entonces porque hay hambre, porque hay muerte, porque hay guerras en África, porque se matan los unos por los otros, porque este nació así, este nació con oportunidades. Y esto siempre es el argumento de que el ser humano se lava las manos y le carga todo a Dios, ¿cierto? Y le pasa factura por todo. Y nunca miramos hacia adentro. Nunca es el típico argumento irresponsable, de que no me responsabilizo de nada, de por qué ocurren estas cosas, ¿no? Y porque su reino no es de... Sí, pero más que eso, aunque es real, lo que estás diciendo es el argumento de siempre culpo a otros, me victimizo y nunca veo que el problema somos nosotros. El problema es que sacamos a Dios de todas partes, todo el tiempo. Yo en medio de mis primeros acercamientos y de toda la crítica, yo era uno de los que pensaba. Y a medida que iba investigando, a medida que iba viendo cosas, leyendo, empecé a llegar a ciertas conclusiones. Y es que Dios es tan bonito, que Él nos da libre albedrío para decidir, pero ese libre albedrío tiene unas consecuencias. Las consecuencias del libre albedrío son guerras, son hambre, desigualdades y un montón de cosas. Y Dios es tan bueno que esas cosas que nosotros creamos a través de nuestro libre albedrío sacan cosas buenas para revelarle a la gente que vive esas desgracias por sus decisiones
naciones, que Él existe y que está ahí para ellos, aunque ellos hayan tomado las decisiones. Pues así fue como yo lo empecé. Es que estamos en un plan de salvación, o sea, por eso existe el plan de salvación, estamos ahí, estamos restableciendo la... Siempre lo más importante, yo creo que cuando nosotros recibimos a Cristo es, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago con lo que me diste? Y te vas a dar cuenta que tú eres un agente completamente responsable en este mundo de lo que pasa. Y comienzas a responsabilizarte de lo que eres y de lo que puedes hacer. Ah, porque este está esto. Y tú tienes, ¿sabes por qué este no tiene? Tú teniendo, ¿por qué no le das? ¿Por qué culpamos a Dios? Hay conciencia colectiva. No, No importa lo que. no hay amor. ¿Por qué le pasamos factura a Dios de nosotros? ¿Cuándo realmente vamos a ser libres? Cuando seamos responsables. La responsabilidad y la libertad van de la mano. Pero es un pensamiento siempre egoísta, como todavía tenemos el pensamiento de un Dios que crea un montón de autómatas y lo sostiene como si fuera una pecera ahí, todo muy bonito. No, hay algo más profundo en esto. Pero pasemos esa página para poder seguir aquí en el Evangelio de Juan. 44. 13. No, 12:44. Gracias. Miren lo que dice: sin embargo, muchos de los jefes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no le confesaban, temiendo ser excluidos de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamando dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. ¿Por qué Jesús? Porque no Buda, Mahoma, Krishna, Gurdjieff, Sai Baba, San Germán, a ver, otro. ¿Por qué? ¿Por qué no ellos? ¿Por qué Jesús? Porque Dios quiso. Porque Dios quiso que fuera así. Señor, pero ¿por qué no pueden ser todos? Y porque tiene que ser como tú quieras, como a ti te parezca más ecuánime, más justo. ¿Por qué no? ¿Y por qué no simplemente escoger uno por enviar? ¿Y saben quién fue ese uno? Fue el mismo. Fue el mismo. No mandó a nadie. Bajo él en verbo encarnado, en ese misterio, bajo él. Entonces, ¿por qué Jesús? Cuando decimos ¿por qué Jesús? Pero ¿por qué tiene que ser Jesús? Estamos olvidando por qué tuvo que ser Dios. Porque tuvo que ser Dios. ¿Qué mejor manera que Dios tomar figura humana para estar con nosotros? ¿Qué mejor manera que Jesús, que Dios, que la Trinidad, estar aquí presente en figura de hombre? ¿Qué más que eso? ¿Qué más queremos? Queremos ser equitativos. Dios es equitativo, Dios es justo. Y aquel que no lo conoció o nunca escuchó de Jesús, él tendrá un recto y justo juicio y perfecta misericordia. Eso no es problema de nosotros. Yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, que esto es lo típico de nuestro caminar con el Señor. Todos pasamos por esto. Señor, pero ¿y entonces los indígenas qué? ¿Y entonces esos que creen y son tan buenos qué? Señor, ¿y esos que no escuchan qué? Eso es típico, que uno sufre por eso. Es normal. Y yo les puedo decir que escucho al Espíritu Santo diciéndome, eso no le incumbe. Eso no le incumbe. ¿Y saben en qué descansé yo? ¿Saben en qué descansé yo? Sabiendo que, esto lo he dicho también muchas veces, si tú tienes un Dios y consideras que ese Dios es perfecto, y si tienes un Dios perfecto, los juicios de un Dios perfecto, ¿cómo han de ser?
proporcionales a su perfección, es decir, perfectos. Si tienes un Dios perfecto, juzga perfectamente. Si tienes un Dios perfecto, dará a cada quien perfectamente lo que le corresponde. Eso hace un Dios perfecto. Entonces, aprendí a reposar en la perfección de Dios y no en la teología. Aprendí a descansar en la perfección de Dios y no en los bucles existenciales del que no conoció a Jesús y el que sí lo conoció. Aprendí a reposar y a descansar en la figura y en la presencia de un Dios que todo lo entiende y todo lo ve y a cada cosa le tiene un lugar, que en resolver una cuestión que se sale de mis sentidos. No sabemos ni qué hay en el interior de Marte. No sabemos qué hay más allá de este sistema solar. Apenas ese telescopio James Webb está mandando imágenes con mayor definición que el telescopio espacial Hubble, que era el que siempre estaba mandando todo y con el que teníamos todos los libros de ciencia. Ahora apenas estamos descubriendo cosillas para entender por qué y cómo Dios va a poner a cada quien en su lugar. Así que aprendí a descansar en mi Señor perfecto que sabe arreglar las cosas. Cuando tú vas, ya para terminar, cuando tú vas donde un médico a que te haga un procedimiento, donde alguna persona de la salud, créeme que tú estás teniendo un acto de fe grandísimo. Tú estás teniendo fe en el cartón de esa persona, de ese profesional, en su pericia, en su experticia, en todas sus ciencias. Estás teniendo un acto de fe. Estás comisionando nada más y nada menos que tu vida, que tu prolongación en esta vida. Es un acto de fe que tú estás teniendo en él. Y tú reposas en ese conocimiento y entregas eso, sin ni siquiera saber qué es lo que va a hacer, por dónde tiene que abrir, cómo tiene que suturar, qué te tiene que administrar, el anestesiólogo por aquí. Estás confiando en un montón de personas, en que las enfermeras no se pasen de las cantidades que le están diciendo. Estás puesta eso sin saber lo que están haciendo contigo y no cuestionas. Y eso es la natural. Pero con nosotros, con Dios, sí somos intensos. Dios, sí explícame esto, cuando no entendemos ni siquiera cómo funciona nuestra propia vida. Y somos intensos. Reposar en un Dios perfecto, por lo menos a mí. Yo te cuento algo que me sirve a mí, te lo regalo, te entrego eso que me sirve a mí. Te cuento que me ha servido mucho. Y no me detengo de hablar de Él. Yo no paro de hablar de Él. Y ocuparnos realmente lo que nos debemos ocupar. Correcto. Y Él sabe a quién pone en su lugar. Pero por el hecho de que Dios sea perfecto y sabe a quién pone en su lugar, no pares de hablar de Él. No pares de hablar de Él. Porque a alguien va a poner en su lugar a través de ti también. Y eso es una verdad. Padre, muchas gracias por este lugar, por este espacio, por lo que haces con cada corazón. Si bien hoy, Señor, no hemos avanzado mucho, Dios, hay cosas que se han hablado, Dios, conforme al corazón y la necesidad de muchos de nosotros. Porque es necesario entender en quién y con quién estamos caminando. Y que esta revelación sea puesta por tu Espíritu. Porque aquel que anhela la verdad, Señor, tiene una fe enorme. Tiene una fe enorme, Señor. Oh Dios, gracias, Señor. Y que no nos vayamos con vacíos, Señor, sino con certezas que poco a poco, como ladrillos, consoliden, Señor, la vida llena de propósito. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias. Hoy nos desfasamos.